poquito de intimidad. Vicente va a entrar a Anglada. Serena expectación. A ver, en primer lugar tengo que deciros, lo dije ayer en el programa de radio y lo tengo que decir, que yo no soy un experto en Vicente Beltrán Anglada, pero yo no he dedicado años al estudio, como sí que he hecho con otros maestros o discípulos como Ivanov o Blavatsky. Yo, como mucha gente me imagino, me encontré con él y un poco como nos pasa a veces con las películas españolas, entre comillas, pues es español, pues un poco como dices, no sé, un español discípulo de los maestros que habla de Shambhala y no sé, lo aparcas, ¿no? Sin embargo, las investigaciones, yo siempre estoy investigando, gente con la que te vas encontrando, que sabe más que tú, que te va orientando, pues resulta que tenemos en España un discípulo de los maestros que tiene de tanta categoría como puede tenerla pues el mismo Ivanov o, lo siento, la misma Blavatsky, salvando las distancias, Krishnamurti, Tolkon Saridarian, etc. Entonces yo pues primero quiero deciros eso, no esperéis aquí una super conferencia con todos los detalles de la vida de Vicente Beltrán Anglada. Yo lo estoy estudiando su obra, y para esta conferencia sobre todo me he estudiado su vida para entender un poco quién es, qué hizo y de dónde le viene ese don que tenía para transmitir este conocimiento sobre todo de Shambhala. Dicho esto y dejando claro que tengo mis limitaciones, también quiero dejar claro que mi motivo principal, hay dos motivos principales. El motivo principal es que es el centenario del nacimiento en el 1915 de Vicente Beltrán Anglada. Y como bien me ha dicho Rafa, no somos los únicos que le hace una especie de homenaje en Valencia y en otros lugares, haciendo charlas, talleres, etcétera, y en todo el mundo se está haciendo un homenaje a este hombre que dejó una huella muy grande, sobre todo en Sudamérica, donde es muy seguido. Dicho esto, tengo que... Bueno, los agradecimientos los pongo claramente, los pongo al principio, porque sin la Asociación Vicente Beltrán Anglada, sin la página de Sabiduría Arcana, el programa de Radio Mantra que sale los miércoles por la noche, es sudamericano, llega a todo el mundo, es por internet. José Manuel Navarro, sobre todo, Daniel Barruntes, con el que me he escrito, es de la página de Sabiduría Arcana, es de la Escuela Arcana. Rafa Mateo, fuimos a unas conferencias de él, pero en internet tiene un par de conferencias sobre Vicente Beltrán Anglada porque lo conoció. Y José Tarrazó, que yo nunca lo he visto directamente, pero salía en esa conferencia y dan muchos datos muy interesantes sobre vida y obra de Anglada. Aparte de que Rafa Mateo me consta que constantemente en sus charlas, conferencias, está nombrando y dando ejemplos y enseñanzas de Anglada. Entonces, que quede claro mis fuentes, además de los libros, sobre todo dos libros: Mis experiencias espirituales, de Vicente Beltrán Anglada, y Diario secreto de un discípulo, que salió 10 años después de muerta su segunda mujer, Leonor. No quería que ese libro saliese antes por motivos personales. Vale, dicho esto, aquí tengo que también decir una cosa, porque ayer en el programa de radio me di cuenta de que estábamos hablando de Shambhala con una cotidianidad, como si todo el mundo supiese lo que es Shambhala, como si todo el mundo creyese que existe una fraternidad blanca, una logia planetaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tengo que dejar muy claro que si el concepto de Shambhala, el concepto de que hay una serie de señores, hay una jerarquía de maestros y discípulos en el planeta, encabezado por el Sanat Kumara y por una serie de maestros relacionados cada uno con un rayo, con sus diferentes ramas, y que están digamos, mezclados
por todo el mundo ayudando a la evolución. Si no creemos eso, no sirve de nada que sigáis aquí. Ya todo el mundo se levanta y se va. Porque no se puede entender a Vicente, o no se puede, no solo no entenderlo, no se puede entender, sí que se puede entender, pero no se puede uno creer a Vicente Beltrán Anglada si no cree que existe Shambhala, porque él en toda su obra constantemente está hablando de Shambhala, constantemente está hablando de sus maestros. El libro, creo que es El misterio de Shambhala. Bueno, hay un libro que es todo dedicado a Shambhala, es buenísimo, es de lo mejor que se ha escrito sobre Shambhala, actual, moderno, al hombre del siglo en el que vivimos, adaptado. Pero claro, tienes que creer que existo en este mundo en el que nos estamos metidos, entre comillas, espiritual, esotérico. Hay tantas cosas. Entonces, esta premisa es indispensable. Si no nos creemos que existe Shambhala, no nos podemos creer a Vicente Beltrán Anglada. Y la conferencia de hoy decía que tiene un doble motivo, porque por un lado es hacer un homenaje. No pretendo ni hacerlo largo, no pretendo ser muy erudito y dar fechas, datos. Pretendo simplemente ver el personaje, vamos a ver unas fotos, vamos a escuchar unos audios de él. Voy a contar alguna anécdota que a mí me parece interesante y un poco hablar de su vida, la parte exotérica y la parte esotérica de su vida, porque tiene dos grandes vidas. Pero la segunda razón por la que doy esta conferencia, que es la primera del ciclo que vamos a dar de mensajeros de la Gran Logia Planetaria, es que él es uno más de un grupo de discípulos que no solo yo, sino muchísima más gente, y cada día me encuentro con más personas que yo, por ejemplo, también hasta hace muy poco, Torcón Saridarian, ese señor que hay abajo, tampoco lo conocía. Y de repente pues me hablaron de él, me recomendaron unos libros, empecé a leerlo y estudiarlo, y aunque a Natacha no le gusta mucho la palabra, algo vibró en mí, algo igual que con Ivanov, y lo mismo me está pasando con Vicente Beltrán Anglada. Entonces, el segundo motivo es este, que vamos a ir dando cada semana una conferencia de cada uno de estos discípulos. Y matizo la palabra discípulos, aunque es posible que me salga la palabra maestros, porque para nosotros son maestros, pero todos son discípulos de la Gran Logia Planetaria. Ayer dije en la radio, y es algo que yo me lo creo, había una idea en el mundo esotérico que cada 100 años Shambhala, la Fraternidad Blanca, da un empuje a la humanidad mandando un discípulo a dar enseñanzas. Y mucha gente pensaba, bueno, pues después de Blavatsky, 1875, ya muere en el 91, entonces no nos podemos creer, o sea, tiene que venir otro, o tendría que haber venido otro en 1975, y en todo ese periodo de 100 años nadie es discípulo de los maestros. Esa es la idea. Tiene que venir alguien importante y nadie sabe quién es ese importante, porque quién vino en 1975 que podamos decir que es un maestro, un discípulo de la Logia Blanca. Organizaciones, personas. Entonces, yo he llegado a la conclusión, no solo yo, y repito, sino mucha más gente, que en realidad la Logia Blanca es como el sol, a nivel de metáfora, ¿no? O sea, el sol está constantemente ahí y nos está dando constantemente luz, calor, prana, una serie de energías, 3 grandes energías, según la teosofía, que llegan a todos los seres humanos. Y da igual que haya nubes, tormentas, el sol siempre está ahí y siempre está dando esa fuerza. No siempre la captamos. Y a veces ni nos damos cuenta de que el sol está ahí, pero está. Y además, fijaros, la metáfora del sol es muy bonita, Ivanov la utiliza mucho, porque el sol le da igual que seamos buenos o malos. Le da igual. O sea, el sol da a todos la misma energía, el mismo calor, el mismo amor. Entonces, a mí me cuadra más la idea de que constantemente están enviando discípulos a la humanidad en todo el globo para dar enseñanzas. Y cada uno con su peculiaridad.
y también adaptado a su tiempo. Parte de las enseñanzas de cada uno de estos maestros, como Blavatsky, por ejemplo, Blavatsky en su tiempo se metía mucho con los científicos de aquella época. Esos científicos hoy en día están muchos superados, pero claro, lee su obra y se va metiendo ahí con los científicos de su época. Eso es del tiempo, pero hay una enseñanza detrás trascendente que es atemporal. Y lo mismo pasa con cada uno de estos señores. Alice Bailey fue una continuadora de la enseñanza de Blavatsky, explicó la doctrina secreta más hacia el mundo del discipulado que al mundo en general, que es lo que hizo Blavatsky, y tiene su peculiaridad. Y lo mismo Peter Dunov, maestro de Ivanov, lo mismo Krishnamurti. Krishnamurti, todos habéis oído hablar de él, aunque solo sea oír y no hayáis leído nada de él, ¿no? Pero tiene otra forma de hablarnos del mundo espiritual. Tiene su método que es personal, o sea, lo cual también da mucha, no sé si alegría es la palabra, pero fijaros que incluso en esos niveles de fraternidad blanca, de jerarquía y todo lo demás, cada uno tiene su forma peculiar de enseñar, que es distinta a la de otro, porque entre Blavatsky y Ivanov hay un abismo. Ivanov no soportaría a Blavatsky, porque Ivanov no puede ser de la fraternidad blanca universal de Ivanov si fumas. A Natacha quiso ir una vez un fin de semana a un retiro y no le dejaron entrar porque fuma. Dice, bueno, si sales a la calle a fumar y luego puedes entrar, pero es que la calle, como era un chalet con terrenos, la calle era 2 kilómetros, entonces tenías que irte a hacer 2 kilómetros, fumar y luego volver, ¿no? Entonces, y luego evidentemente los Roerich, por ejemplo, Nicolás Roerich con sus viajes por el desierto de Gobi, por los Himalayas, artista, pintor, que contactó con Shambhala también directamente, que llevó incluso un cetro a las Naciones Unidas, y una serie de historias que contaremos cuando hablemos de él. Cada uno de estos señores con su propia vida dieron ejemplo y tienen una cantidad de libros y de conferencias impresionante. Ivanov dio 5.000 conferencias como poco en toda su vida. Krishnamurti, de todas las conferencias que dio, murió a los 91 años, estuvo toda su vida enseñando. Se han hecho como poco 50 libros reuniendo sus conferencias. Anglada tiene, no sé si eran 13 o 17 libros y 416 conferencias, que están todas en internet para el que las quiera. Y así cada uno de ellos, ¿no? Entonces, yo hago hincapié en que esto es un ciclo donde cada mes vamos a hablar de cada uno de estos discípulos, porque todos son discípulos de los grandes maestros de la jerarquía. Los maestros viven en otros niveles vibratorios y digamos que no se mezclan tanto al nivel de la calle, necesitan como intermediarios. Esto es como la energía eléctrica, o sea, no podemos recibir 4.000 voltios de golpe, o sea, necesitamos transformadores. Entonces estos señores son como un nivel por encima de nosotros, o a lo mejor 3 o 4 según la persona. Respecto a mí, desde luego 10 o 20 niveles por encima, pero aún así son discípulos de seres que son mucho más evolucionados, que están en otros niveles, que tienen otro tipo de trabajos. Y repito, no están alejados de la humanidad y están más cercanos de lo que nos pensamos. Y lo quiero reafirmar, porque hay gente que piensa que todo esto, están ahí en el Tíbet, en una montaña, y pasan olímpicamente de las elecciones de mañana y cosas por el estilo, ¿no? No, están al tanto de todo, o sea, y según nos cuentan, y no solamente era Fernando Torrijos el de la escuela de verano. Álvarez de Torrijos. ¿Álvarez? Fernando Álvarez de Torrijos. Fernando, exacto. Pues él comentaba en la escuela de verano de la Sociedad Teosófica del verano pasado que estos maestros están en Nueva York, están en Washington, están en Rusia, están en los centros de poder del mundo, no por ansia de poder, sino para ver si pueden, dentro de lo que permite el karma colectivo, ayudar en la evolución. Y no solamente están ahí ellos metidos a lo mejor en un gabinete político o en un museo o en una organización como la UNESCO, la ONU, etcétera. También tienen otros métodos para inspirar a gente, porque tienen, por un lado, de esto habla mucho Vicente Beltrán Anglada en sus libros, por un lado pueden contactar directamente contigo para que entres en una RAM, pasando una serie de pruebas, hay diferentes niveles para llegar a eso, pero también tienen una forma de actuar que es inspirando a la gente, inspirando a artistas, inspirando a directores de cine, a guionistas, inspirando a pintores, inspirando a músicos. Y a veces maestros inspiran directamente a esta gente y otras veces
envían a devas, a ángeles, para que cumplan esa misión. Y el mundo de los devas, yo del triple proyecto jerárquico con el que Vicente Beltrán Anglada se comprometió con su maestro, él tuvo una misión y era hablar de Shambhala, hablar del mundo de los devas y de la magia planetaria organizada. Y el tema de los devas es el más importante, el más relacionado con él, porque él desde pequeño ya era un vidente y tenía poderes y podía desdoblarse fácilmente, veía las ondinas. Y ahora cuento una anécdota para... ¿Cómo se llama? Claudia. Mira, Claudia y Claudia. Cuando él era pequeño, no sé si eran 7, 8, 9 años, lo llevó su padre a Barcelona y había una exposición, no recuerdo el nombre de la exposición, y habían puesto una fuente muy grande en esa exposición, muy bonita, con surtidores y tal. Entonces él se quedó embobado mirando el agua, y su padre le decía: ¿tú qué estás mirando? Lo bonito que es. Dice: no, fíjate esas figuritas que están en el agua, que suben, que se caen, que juegan por aquí, por allá. Claro, él no sabía en ese momento que eran ondinas, pero él estaba viendo las ondinas en el agua de la fuente jugueteando. Y claro, su padre, que era muy con los pies en la tierra, le pegó un cachete y le dijo: esas son cosas de niños, es una tontería, tienes que olvidarte. Y al llegar a casa le quemó, eso lo cuenta él en su biografía, quemó los libros que había en casa relacionados con los espíritus elementales, cuentos de niños de estas características. Él, por ejemplo, cuenta también que tenía en su habitación un cuadro que había puesto su madre del ángel de la guarda, que lo puso yo el otro día en Facebook, donde hay dos niños cruzando un puente y el ángel de la guardia protegiéndolo. Él veía a su ángel de la guarda desde pequeño. De hecho, su ángel de la guarda no solamente le protegió en muchas ocasiones, sino que fue el que lo fue dirigiendo en su trabajo débico, trabajando incluso a nivel interno en los chakras de él, en el plano etérico, incluso también a nivel kármico, en cosas que él tenía que vencer para ir despertando esa capacidad, hasta que, como él cuenta, lo contaré luego más adelante. Luego recuérdame que hable de Jezabel y del ángel solar, ¿vale? Bueno, entonces él es uno de estos discípulos. Él no solo fue inspirado, sino que directamente entró en contacto con la Fraternidad Blanca y fue instruido y se nota, cualquiera que lea sus libros y que escuche sus conferencias, se nota que la enseñanza es de primera mano. No es que ha leído por aquí, ha leído por allá, como puedo hacer yo y digo: pues mira, Blavatsky dice esto y bueno, dice no sé qué tal. No, él incluso tenía su propio lenguaje, tenía una forma de hablar, de explicar las cosas muy característica, porque él lo vivía. No era que se lo habían contado, él lo estaba viviendo y tuvo el valor de hablar de estas cosas que estamos aquí hablando. Estamos hablando primero escribiendo artículos. Fijaros que él, luego hablaré un poco más de su vida, pero él se tuvo que ir de España después de la guerra civil, porque estuvo en el bando de la República, era capitán del ejército, y luego los temas que él conocía se iban publicando en revistas de Brasil, de México, y una que apareció en España después, que era Karma 7. Después del 1975, de la muerte de Franco y de la democracia, es cuando él ya empieza a hacer su labor en España esotérica. Y ya desde el principio, todos estos conocimientos sobre los ángeles, sobre los devas, el contacto entre los hombres, los logos planetarios, etcétera, etcétera, ya los iba vertiendo en esos artículos que luego se convirtieron en libros. Y un detalle antes de que me olvide: los libros de Vicente Beltrán Anglada están hechos a partir de las conferencias que él dio. Hay un detalle, es que no sé, es que a veces me empiezo a ir y no me quiero ir demasiado, pero él hubo una vez que él daba conferencias y en una ocasión el papelito que llevaba para recordar lo que tenía que decir lo perdió. Lo cuenta en su... Y entonces de repente se encontró que tenía que dar la conferencia, no tenía el papel con las notas y entonces se tuvo que lanzar, digamos, a ver, ¿no? Y entonces descubrió que le era más fácil, sin tener la atadura del papel, le era más fácil contactar con la gente.
ya no estaba pendiente del papel ni de la memoria, estaba pendiente de la gente. Y como él tenía clarividencia, él podía ver lo que el mundo invisible que nosotros no vemos, detectaba en la gente lo que necesitaba. Y entonces, de ahí que sus charlas se llaman las primeras conversaciones esotéricas. Y luego de ahí ha salido un libro que se llama Conversaciones esotéricas. Y a partir de ahí nunca más se hizo una nota. O sea, él iba a dar una conferencia sobre un tema y lo iba improvisando, no es que se lo iba inventando, sino que lo iba desarrollando y no necesitó nunca más un papel. Y de hecho muchas de las que todavía quedan por ahí, de las conferencias, veréis que él está ahí de pie, con un micrófono, hablando, y daba pie mucho a las preguntas, a que la gente le preguntara y él iba desarrollando la información. Entonces, lo que yo quería deciros es que las conferencias son mucho más amplias, hay mucho más información que los libros. Los libros están capados, los libros están ajustados al lenguaje literario y han quitado muchas preguntas y han quitado mucha información que cuando oyes la conferencia, porque en estas páginas web que os he puesto lo tenéis todo, y a lo mejor queréis oír las conferencias relacionadas con el misterio de Shambhala, y si oís las conferencias y tenéis el capítulo del libro, veréis la gran diferencia que hay. Hay una cantidad muy rica de información, de sabiduría en la conferencia que no está en el libro. Entonces, ahora yo simplemente quiero pasaros unas fotos que son de la web de la Asociación Vicente Beltrán Anglada, para que vayáis viendo un poco el personaje. Yo no sé quién es quién, creo que esa es su primera mira, me va a venir bien la nota, su primera mujer, Encarnación Zamora, y luego Leonor Tomás, y tuvo una hija que se llama Maribel Beltrán. Bueno, entonces yo creo que esa es su primera mujer, pero es que en la web no ponían la información y yo no lo sé. Y bueno, yo no sé si alguno de vosotros conoció a Vicente Beltrán Anglada, porque murió en el 80 y algo. Pero acabó su vida aquí en España. Sí, murió en España. De hecho, aprovecho lo que dices, porque el otro día en el programa de radio que os he comentado, una señora que lo conoció, que era amiga personal de él, déjame ver la chuleta, Joan Martí, él le había pedido que sus cenizas se tirasen en el monasterio de Montserrat, en la montaña, y dice que cuando estaban allí había una calma, o sea, no corría el aire, y justo cuando van a tirar las cenizas se levanta una ventolera y se llenaron todos de cenizas de Vicente Beltrán Anglada. Y claro, la broma es, ¿lo hizo aposta él desde el mundo invisible o fue una casualidad? Yo, aunque solo sea poéticamente, prefiero creer que lo hizo desde el mundo invisible y los llenó todos de cenizas. Se llevaron a Anglada hasta la epiglotis. Bien, entonces yo solo quiero que veáis las fotos. Fijaros qué delgado estaba en aquel momento. No las he ordenado porque no tengo una cronología para ordenarlas. Se ve evidentemente cuando es más mayor y cuando es más joven, pero las he puesto aleatoriamente. Y como lo estamos un poco honrando su memoria, verlo en su relación, en la vida cotidiana, esa podría ser su hija. Ahí yo no sé si está él lo reproducía muy bien. No sé si está haciéndolo porque la cara que pone el que está en el piano, yo no sé si lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, o está cantando ópera, que también podría ser. Esa foto sí que sé que es de cuando estaba en Ginebra dirigiendo la Escuela Arcana Europea. Él, como no tengo guión, yo voy contando cosas según me van viniendo. Él siempre tuvo una afición hacia el mundo esotérico. En determinado momento, muy joven, pero muy joven, no sé si con 15, 16 o 17 años, quizá 18, porque no sé a qué edad se puede entrar en la Sociedad Teosófica, pero cuando todavía Aníbal San no había muerto y dirigía la Sociedad Teosófica Internacional, él entró en la Sociedad Teosófica Española. Y bueno, que ahí hay una anécdota que no sé si la contaré, de momento la dejo ahí, o ya veremos si la cuento o no la cuento. Se fue de la Sociedad Teosófica y luego entró más adelante en la Escuela Arcana, y hasta tal punto de que se fue a Ginebra y allí dirigió la Escuela Arcana durante unos años. Tanto el irse a Ginebra, Suiza,
a dirigir la escuela arcana, como cuando la dejó y volvió a España, fueron órdenes, por decirlo así, entre comillas, de su maestro. Él tenía que prepararse, tenía que conocer una serie de gente y fueron años muy fructíferos en su vida, pero al final lo dejó y se volvió a España. Y luego a partir de ahí ya no estuvo en ningún grupo, él siguió su propio camino, él tenía una misión, lo que hemos dicho antes, el triple pacto jerárquico, por decirlo así. Si os surgen preguntas y tal, anotárosla y luego me las hacéis. ¿Estuvo en México exiliado? He dicho que os la anotéis y luego me las decís, Charo. No, luego las preguntas. Ahí se le ve bien feliz. ¿Lo veis, no? Ahí a la izquierda. No se privaba de nada el hombre. No. Otra comida. Es una pena que no sepa de cada foto los datos, pero es que en la página web están dejadas caer y sin ningún tipo de información. ¿Será su nieta? Si alguien de aquí conoció a Vicente Beltrán Anglada y sabe un poco de su vida y sabe algo de información, por mí perfecto, que lo diga. Mira qué feliz está. Ahí está más joven. Las fotos, bueno, ya hemos hablado en las clases alguna vez de las fotos y de lo que Blavatsky hacía con las fotos. Pero aparte de, aunque uno no tenga poderes parapsicológicos, las fotos dicen mucho. O sea, las fotos son unas historias. Cada foto es una historia. O sea, de ahí un escritor podría crear un cuento, una novela, basada solo en la foto. El momento, la gente, la posición, el niño o la niña. Dice mucho y yo las estoy pasando rápidamente porque evidentemente no vamos a estar aquí, pero yo todo esto luego lo colgaré en internet y lo podréis ver y fijaros con detenimiento. Y la expresión del rostro, los ojos, la mirada, todo dice mucho de una persona y del momento histórico. Eso es en el 2013. Él está ahí en el centro abajo. Es una pena que no se vea suficientemente bien, pero cuando lo veáis en internet veréis, algunas fotos tienen mucha calidad y son muy... Ahí también está otra vez cantando. Digo yo que podría ser. Es que como yo estoy acostumbrado a escuchar a Natacha cantar ópera, imagino que podría ser. Depende del día. Ahí con el cigarrillo. Es el que está detrás de esa rama. Míralo, qué feliz. Yo le he escuchado a Rafa Mateu decir, porque Rafa Mateu lo conoció, que este hombre era más lo que emanaba él como persona que lo que pudiese decir en las conferencias. O sea que las fotos no le hacen justicia y las conferencias que podéis escuchar, ya sean vídeo o audio, no le hace justicia. Es una pena que no la haya podido conocer. Yo creo que son sus dos mujeres. Eso es en Argentina, la última conferencia que dio antes de volver a España. Y esa también. Ese es el símbolo de la escuela arcana. Y como aquí el protagonista es él y no yo, os pongo un fragmento. Es muy corto, son 3 minutos. Nuestra eterna conversación. La preocupación del hombre moderno
si este hombre moderno es inteligente, es como aprovechar esta tremenda oportunidad que nos brinda la historia de nuestros días. ¿Por qué tiene oportunidades la historia en estos momentos actuales? Porque jamás en la vida del planeta, hablando de manera muy oculta, ha tenido esta infinita oportunidad de gozar tan ampliamente y en profundidad de unas energías tan potentísimas que han producido un gran despertar espiritual en todos los seres inteligentes y de buena voluntad en el mundo. Naturalmente que cuando hablamos de energía espiritual nos estamos refiriendo justamente a aquellos que poseen el centro místico de la Gran Fraternidad. Todos ustedes habrán oído hablar de la Gran Fraternidad Blanca del planeta y quizá algunos de ustedes habrán tenido ciertos contactos con algunos miembros de esta Gran Fraternidad, sea en sueño o en estado de vigilia. Esta es la experiencia del discípulo. ¿Para qué se precisan estas energías en tiempos cíclicos tan importantes como estos, en los cuales existe un cambio total de eras? Una era se va dejando su estela de recuerdos y de experiencias, y viene otra era totalmente nueva que habrá que encarar de una manera totalmente nueva si queremos aprovechar sus oportunidades. Estoy hablando de la oportunidad de establecer contacto con estos centros misteriosos de los cuales surge la luz del mundo y las actividades diversas de esta gran corporación de almas que constituyen esta gran fraternidad. Les auguro a ustedes momentos de crisis si ustedes aceptan el reto de los acontecimientos, porque la crisis precede siempre la iniciación. Si ustedes están interesados en la iniciación, tendrán que aceptar nuevamente estas crisis que vienen como consecuencia de una gran precipitación kármica. La gran precipitación que tiene que ver precisamente con este alud de energías cósmicas que están alrededor del planeta Tierra, tratando de penetrar en el corazón de los seres humanos. Se trata virtualmente de alcanzar un nuevo tipo de conciencia en cada uno de nosotros. Y yo diría que ese tipo de conciencia es la conciencia social, una conciencia de unidad con todos los demás, para constituir un grupo que sin una organización previa y establecida puede tener contacto y acceso en los niveles espirituales y trabajar allí, en esos niveles, para producir un nuevo tipo de sociedad. Una conciencia social no puede venir simplemente por el deseo de que venga, sino por el esfuerzo, un esfuerzo constante dentro de nosotros para producir este despertar que se exige del hombre moderno, al cual hacía referencia. Es decir, al ser humano que de una u otra manera se ha clasificado internamente como una entidad libre de códigos morales impuestos por una sociedad caduca que nos ha legado la tradición y que pesa sobre nosotros y que puede derrumbarse en cualquier momento con estrépito de siglos en ruinas. Estamos tratando de producir el hombre nuevo, y esto solo puede producirlo aquella actividad interna
que puede surgir de nosotros si estamos muy atentos a percibir los signos de los tiempos y darnos cuenta de que una era, por cósmica que sea, no vendrá a nosotros si no ofrecemos cabida en nuestro corazón. La venida de Cristo, al cual tanto se hace referencia, no será un hecho sino primero no surge triunfante en nuestro corazón. No se trata de que nazca un nuevo niño con caracteres de divinidad. Se trata de que todos y cada uno de nosotros nos convirtamos en niños. Y nos convertimos en niños, vamos a ver el resurgir de Cristo en el corazón. Y ahora quisiera contestar todas las preguntas que fuese posible. Dentro de poco viajaré hacia mi país, habiendo establecido con ustedes unos vínculos que ya jamás se extinguirán, porque son vínculos que surgen del corazón, y el corazón de todo ser humano está vinculado con el gran movimiento cósmico, con el corazón de la propia divinidad planetaria y del sistema solar. Como esta tenéis montones de conferencias en internet, libres, gratuitas, las podéis descargar. Y unas son vídeos y otras son audios. Bueno, vida exotérica lo he querido llamar así porque este hombre, que nació en una familia humilde, de gente trabajadora, creo que solo tuvo estudios hasta secundaria o algo por el estilo, no mucho más. A nivel esotérico voy a contar un poco lo que es su trayectoria. Creo que es Tarrazó el que dice que trabajó de lampista. Toda su vida fue bastante pobre. De hecho, en su etapa de dar conferencias y tal, tuvo mecenas en Barcelona que le apoyaron en su actividad. Y ya muy joven fue la Guerra Civil Española. Él estuvo en la Academia Militar, estuvo estudiando para militar, era capitán del ejército en el bando republicano. Y ahí, precisamente cuando estuvo en la guerra, que él siempre habla, de hecho dice en uno de sus libros que tiene escrito lo que serían sus experiencias en tiempo de guerra, pero eso el libro no se ha encontrado, igual que las láminas originales de un pintor que en una clase os enseñé algunas imágenes de los devas. También han desaparecido, y originales de las obras de Anglada también alguien se las ha apropiado. Pues se ve que iba a contar, pero hay dos anécdotas que cuentan él en su libro de mis experiencias espirituales de cuando estaba en la guerra, y cómo estando en las dos ocasiones son más o menos lo mismo. Lo que pasa es que en la primera estaba él solo y de repente una voz le dijo: sal de ahí, y empezó a correr siguiendo la orden de la voz, y explotó una granada o algo por el estilo, y él le llegó el empuje de la granada le llegó, o sea, por los pelos, digamos que se salvó. Y otra ocasión que cuenta, dice que él llevaba no sé si una división, pero tenía muchos hombres a su cargo, y volvió a oír una voz que dijo: iros de ahí y subir a la colina de ahí arriba. Y él, sabiendo ya, y con ese contacto que tenía como en el mundo invisible, sin dar explicaciones a nadie, le dijo a todos sus hombres: para allá. Y aunque no entendía nadie nada, él como capitán les obligó, se los llevó, y al poco unos aviones alemanes, no recuerdo el nombre, bombardearon la zona y le hicieron polvo. Y cuenta cómo quedó el escenario después. O sea, y dice, hace la reflexión, ¿no?, que cómo es posible que alguien pueda desear la guerra cuando la miseria que se crea, ¿no? Y solo estaba hablando de que un bombardeo ha dejado a la gente con brazos rotos, cabezas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero habla de esa miseria, ¿no? Entonces le pasaron cosas en la guerra de tipo esotérico que nos hemos perdido muchas, porque ese libro, si está en algún lado, alguien lo tiene, se ha perdido, no lo sabemos muy bien. Cuando acabó la guerra lo metieron en la cárcel por ser republicano, estuvo en la cárcel de Valencia, creo que es la cárcel modelo,
se llamaba así. Y ahí él ya empezó a tener, ya tenía contactos anteriormente, pero ahí empieza a tener más contactos con su maestro. Y por un lado estaba encarcelado, y como esa metáfora que se dice tanto, ¿no?, de que uno está en la cárcel, bueno, mi cuerpo está encarcelado pero mi alma es libre. En el caso de él era literal, él hacía viajes astrales y se iba de allí. De hecho, su primer viaje astral fue a los 13 años, y en la vida de Vicente Beltrán Anglada hay un hindú, para él un maestro hindú que le llama R. Yo no sé la R a qué nombre corresponde, que ya desde los 13 años, incluso antes, como pasaba con Blavatsky, que de pequeña tenía el apoyo de sus maestros y Moria le protegía incluso de una caída de un caballo, etcétera, él tenía ese pero él no hablo de un deva, porque también tenía devas. Él ya veía a los devas al lado de la cama y le iban protegiendo, sino un señor, un maestro, que luego lo pudo ver en carne y hueso, vestido de blanco, con un turbante, era hindú, y se apareció en su habitación. Él estaba durmiendo y se empezó a comunicar con él en el plano astral. Y a mí me gusta la anécdota porque cogió una pelota, era un niño de 13 años, y la tiró fuera de la habitación, y entonces le dijo: vese a por la pelota. Y entonces él, al ir a por la pelota, se separó del cuerpo físico y salió, y ese fue su primer viaje astral consciente. Y entonces su maestro se lo llevó con él y le dio un paseo, no sé muy bien si por todo el planeta o por algunos lugares, pero le llevó de viaje, nunca mejor dicho, el viaje astral, por ahí. Y él lo recuerda y lo escribe en sus libros. Y luego a partir de ahí tuvo ya muchos más, estamos hablando de 13 años. O sea que su contacto con el mundo invisible era desde muy pequeño. Entonces en la cárcel hacía exactamente lo mismo. Él estaba ahí encarcelado, pero él por las noches se despegaba astralmente, iba a la RAM de su maestro, el maestro de Anglada, que lo quería contar en la parte esotérica, es Moria. Y hay una foto, que luego la veremos, donde él tiene el cuadro de Moria en su habitación. Como yo, salvando las distancias. Y también tengo el cuadro de Moria. Pero claro, entre Vicente Beltrán Anglada y yo me parece mi calle. Bueno, entonces salió de la cárcel. No sé si estuvo exiliado en México, pero sí que tuvo que irse fuera de España. Empezó a escribir artículos esotéricos en revistas, sobre todo de Argentina, una que se llamaba Conocimiento, que luego se llamó Sofía, y luego en España, a partir del 75, como he dicho, que volvió en Karma 7 y en otras revistas esotéricas de aquel momento, y de esos artículos salió su primer libro, que, mira la chuleta, La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad, su primer libro. Entonces, y a partir de ahí siempre hizo lo mismo, o sea, de las conferencias y las charlas que iba haciendo, sacó los libros. A partir de ahí su vida es muy sencilla. Como os decía, antes de la guerra civil entró en la Sociedad Teosófica y la dejó. Luego estuvo en la Escuela Arcana, y luego ya cuando volvió a España, su actividad era una vida normal y corriente, y conferencias por aquí, conferencias por allá y todo eso. Una vida desde fuera bastante normal. Cuenta él en sus libros muchas anécdotas, pero hay montones. En sus viajes, por ejemplo, voy a contaros alguna en Italia. Fue a Italia y cuenta ahí 3 anécdotas relativamente interesantes que serían para cuarto milenio, por cierto, porque una es un hotel donde había un fantasma, pero un fantasma de esos de cadena, que van con bola, sí, y que no, él luego explica, él te cuenta la anécdota y luego te da la explicación esotérica, que no es un cascarón astral, es un elemental que había cogido la forma, el cascarón astral de un ser humano. Y durante 400 años estaba en ese hotel, que era un hotel muy antiguo. Dice que no quiere dar el nombre para no asustar a los... Aunque seguramente mucha gente iría solo por eso, ¿no? Para ver si ve al fantasma, ¿no?
y que notando la presencia del fantasma y molestándole por las noches y tal, él hizo magia blanca, digámoslo así, para deshacerse de ese fantasma. Luego dice que visitó el Coliseo y que cuando estaba en el Coliseo de repente tuvo una especie de salto temporal, porque estando en el Coliseo de repente vio a los gladiadores, un gladiador concretamente peleando con un león, y lo visualizó perfectamente. Y luego una muy bonita, yo os lo digo rápidamente porque tenéis ahí los libros para que podáis leerlos y disfrutar, porque cuenta muchas más cosas y las explica. Recordar mis experiencias espirituales y diario secreto de un discípulo. Y dice que cuando se iba de Italia, cuando se iba de Roma, pasaron por la Basílica de San Pedro y que vio, y no solo él, sino alguien que le acompañaba, que también parece ser que era bastante sensitivo, vio un ángel, un deva, por encima de la catedral, impresionante, bellísimo, y que irradiaba un amor increíble. Sé que a algunos les puede costar creerse eso, porque en muchos lugares sagrados también hay energías negativas que se mezclan y todo lo demás, ¿no? Pero él en concreto describe ese ángel bellísimo, sobre todo la Basílica de San Pedro, como si les estuviera despidiendo de Roma. Y luego cuenta más anécdotas, una muñeca vudú en una habitación de unos amigos, bueno, están ahí, ¿no? Entonces, en un momento determinado, esa es la foto que os decía, ese es Moria. En un momento determinado su maestro le dijo que tenía que ir a Sudamérica a dar una serie de conferencias. Dio 50 conferencias, estuvo un par de meses para transmitir estas enseñanzas. Y a nivel esotérico, aunque he ido diciendo muchas cosas, yo lo que quería destacar es que mientras él llevaba una vida más o menos normal y corriente, entre comillas, estamos hablando de la guerra civil, ¿no? Estamos hablando de la posguerra, estamos hablando de una serie de dificultades que él dice, él tenía que tenía que quitarse un lastre kármico para la tarea que tenía que hacer, y que incluso para quitarse ese lastre kármico tuvo ayuda de sus maestros y tuvo ayuda de espíritus elementales. En un momento determinado de su vida, que no sé exactamente si es antes o después, pero yo creo que es antes de la guerra civil, su maestro R. lo lleva a la rama del maestro Moria. Y el maestro Moria le dice, perdón, me estoy confundiendo, cuando era muy joven es cuando el maestro R le llevó con el maestro Moria. Le dijo que él tenía una serie de cualidades que podía utilizar para la Fraternidad Blanca, y le preguntó si él quería colaborar con la Fraternidad Blanca, y él dijo que sí, inmediatamente, sin ningún tipo de duda. Entonces le dijo, para poder hacer bien tu trabajo tienes que quemar, es lo que decimos entre comillas en el mundo esotérico, quemar karma. Tienes que quemar karma, tienes que purificarte para poder hacer tu trabajo. Y estuvo unos años, que no recuerdo, no sé cuántos son, sin contacto con el Ahram ni con su maestro, hasta que llegó el momento, y entonces el maestro lo puso otra vez en contacto, y ahí empezó su trabajo interno esotérico, sus diferentes iniciaciones, etcétera, dentro de ese Ahram. Y en ese momento es cuando su maestro le presenta a Jezabel. A ver si lo digo bien. Jezabel. Jezabel es un deva, es un dios, un ángel, como lo queramos llamar, ¿no? De un alto rango. Él lo describe, dice que ni la estatua más bella de Fidias podría acercársele en belleza. Y además describe cómo solo la presencia de ese ángel le da una felicidad y un amor y internamente increíble. Y entonces su maestro se lo presenta y dice, mira, tu tarea es hablar de Shambhala, tu tarea es hablar del reino débico, y tu tarea es hablar de la magia organizada planetaria. Tienes que escribir unos libros para contar al mundo esto que vas a aprender. Y para el trabajo a nivel del reino débico, Jezabel te va a ayudar. Entonces se puso en contacto con este deva. Con este deva desarrolló poderes internos que le permitían acceder a otros niveles superiores para acceder
a devas incluso superiores para conocer el lenguaje débico. No sé si recordáis que os puse unas imágenes de este pintor catalán, que ahora no recuerdo el nombre, y el lenguaje débico tiene forma, o sea, tiene una serie de signos que de ahí han surgido las lenguas más antiguas de la humanidad, de las civilizaciones más antiguas. Y este ángel le fue preparando, le fue instruyendo, le fue desarrollando sus capacidades para poder vivir él el mundo débico. Entonces conoció los tipos de devas, sus poderes, sus cualidades, sus colores, sus sonidos, todo eso que está en sus libros perfectamente explicado de primera mano. No se lo ha contado otra persona, lo ha vivido él y lo cuenta en sus libros. Y esa es la parte esotérica real de Vicente Beltrán Anglada, esa preparación. Y él cuenta en sus libros que él ya había estado trabajando en esto, no cuenta sus reencarnaciones anteriores, pero dice que tenía reminiscencias de sus antiguas reencarnaciones y sobre todo de las dos últimas. Y que ya en esas dos últimas reencarnaciones ya se había estado preparando para estar a tono, a nivel vibratorio, digámoslo así, con el trabajo que tenía que hacer en esta reencarnación. Claro, si no nos lo creemos no pasa nada, pero si nos lo creemos, estamos hablando de un alma muy evolucionada, a la que como poco hay que escucharla, prestarle atención. Yo no digo que nos creamos ni de Vicente Beltrán Anglada, ni de Blavatsky, ni de nadie, nada. O sea, lo que pasa es que cuando hablamos de estas cosas que se salen tanto de la vida cotidiana, hay que dar un poquito, por lo menos, de fe, de creencia, no sé cómo llamarlo, porque si no, nunca llegaremos a intentar vivirlo por nosotros mismos para que nadie nos tenga que contar las cosas. Entonces estos discípulos, estos maestros nos cuentan una serie de cosas, y en el caso de Vicente Beltrán Anglada, como pasa con todos los que hemos hablado, son muy coherentes, todo cuadra, da una conferencia en un año y la da 10 años después, las piezas de rompecabezas encajan todas perfectamente y no hay contradicciones, lo cual desde mi punto de vista es muy interesante. Aquí tenéis los libros principales de su... Escribió más, pero el primer puntal de su trabajo era Shambhala, aunque empezó con los 3 libros relacionados con los devas, el de magia organizada planetaria, y luego también escribió Introducción al Agni Yoga, que es muy importante en Vicente Beltrán Anglada, pero es una etapa posterior de su vida, y también sobre la venida del instructor del mundo. Recordar que Vicente Beltrán Anglada, por un lado, bebe directamente de la jerarquía, pero también conoció a Alice Bailey, conoció a Krishnamurti, y de hecho tradujo libros de Alice Bailey a España cuando todavía aquí nadie la conocía. Por lo tanto, su contacto es mucho más profundo de lo que podemos pensar. Ya estamos más o menos acabando, y la frase que he elegido para la conferencia es serena expectación, porque este ángel que os he dicho le dijo que para prepararse, para poder desarrollar sus cualidades internas, etcétera, etcétera, tenía que conseguir un estado interno de serena expectación. Es la primera vez que él escucha esa expresión y la hizo suya. Y Vicente Beltrán Anglada va constantemente diciendo en sus charlas la frase serena expectación, que es muy parecido al aquí y el ahora, y es muy parecido a lo que Krishnamurti toda su vida nos intentó transmitir, ¿no? De estar presente, del ahora, estar presente, ¿no? Y de hecho os pongo un fragmento donde él explica un poco lo que es la serena expectación, pero es de audio. Si os habéis dado cuenta con exactitud lo que es la serena expectación, no es una simple palabra, es el camino iniciático de la nueva era. La mejor de las meditaciones es la serena expectación. Es aquel esperar constantemente lo nuevo que puede surgir de nosotros o descubrir dentro de los acontecimientos del tiempo.
Y estoy seguro que todos habéis tenido momentos de serena expectación. Ha venido espontáneamente, sin esfuerzo, provocado quizá por una serie de energías contenidas dentro del corazón y que han ido desenvolviéndose hasta que un punto que llega a penetrar en los recintos de la mente. Entonces la mente, por aquel estímulo que sufre el corazón, va ampliando sus perspectivas. No es la mente normal, yo diría que es la mente natural, sin deformaciones, sin esfuerzos. Y esta es una de las grandes asignaturas que recibimos en los ashrams de la jerarquía. Y estamos acabando, os pongo otro vídeo. No sé si os habéis dado cuenta con exactitud lo que es la serena expectación. No es una simple palabra, es el camino iniciático de la vida. La mejor de las meditaciones es la serena expectación. Es aquel esperar constantemente lo nuevo que puede surgir de nosotros o descubrir dentro de los acontecimientos del tiempo. Y estoy seguro que todos habéis tenido momentos de serena expectación. Ha venido espontáneamente, sin esfuerzo, provocado quizá por una serie de energías contenidas dentro del corazón y que han ido desenvolviéndose hasta que un punto que llega a penetrar en los recintos de la mente. Entonces la mente, por aquel estímulo que sufre el corazón, va ampliando sus perspectivas. No es la mente normal, yo diría que es la mente natural, sin deformaciones, sin esfuerzos. Bueno, estoy acabando y luego pues las preguntas. De alguna manera el tercer punto del trabajo que tenía que hacer Vicente Beltrán Anglada, el de la magia planetaria, es el trabajo con los grupos, es el trabajo de servicio, que yo desde mi punto de vista evidentemente lo identifico con el Agni Yoga, que es el yoga de síntesis, y con el concepto de unidad. Yo creo y soy partidario, y por eso hemos creado este grupo, hemos elegido este grupo de discípulos, que hoy más que nunca todo el mundo espiritual, que hay tanto bueno y hay tanto malo, pero que hay muchísima gente con buena voluntad que quiere cambiar, que quiere un mundo mejor. Yo creo que la palabra unidad lo dice todo. O sea, que
es una pena que unos vayan para un lado, otros vayan para otro y no se unan las fuerzas para realmente dar un salto, entre comillas, evolutivo en el momento en el que estamos, donde, lo dice Vicente Beltrán Anglada en sus libros, hay una serie de energías cósmicas que están favoreciendo el cambio. Estamos en la era de Acuario, todos lo sabéis, y ahí se mueven fuerzas que, si se saben utilizar, nos ayudarían a cambiar a nosotros, pero sobre todo el cambio social, porque no es un mitin político lo que estoy diciendo, pero tenemos que cambiar individualmente, pero hay que cambiar la sociedad. O sea, estamos en un mundo donde hay muchas injusticias, donde todavía, como suele decir Natacha, somos muy animales, estamos muy poco evolucionados, y cualquier cosa que se pueda hacer, pequeña, grande, cualquier cosa que sea pequeña, es una semilla, es una gota de agua que puede ayudar a un cambio general. Y eso es, digamos, el tercer la tercera tarea que le encargó sus maestros a Vicente Beltrán Anglada. Y él lo hizo, él constantemente daba conferencias, charlas. De hecho, él, en un momento de su vida, cuando todavía no había contactado realmente con las ramas, se preguntaba: yo, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi servicio? ¿Cómo puedo yo ayudar al cambio, ¿no?, a la sociedad? Y cuando le ofrecieron la oportunidad de escribir estos libros, de dar estas conferencias, de hablar del reino débico y tal, encontró su servicio. Y él entiende, y él lo dice, que cada uno puede encontrar su modo de servicio, no tenemos que hacer todos lo mismo, ¿no? Pero la combinación de todos, y sin eso no se puede realmente hacer nada, como no se puede mover una piedra gigantesca si solo lo mueve una persona, sino si lo mueven muchas personas, considero que es uno de los mensajes que a mí más me llegan de Anglada. Shambhala a mí me gusta, pero porque a mí me gusta, pues, la Atlántida y las antiguas civilizaciones y los museos de la Fraternidad Blanca y todas esas cosas, y soy historiador y esas cosas me gustan, ¿no? Y lo de los devas es algo que yo siempre he tenido muy abandonado, que también descubrí no hace mucho, y que enriquece el mundo muchísimo, tener esa concepción y esa visión de que no estamos solos y que estamos acompañados en todo momento, ¿no? Y el leer los libros de Anglada, porque hay todo un trabajo que la humanidad tiene que hacer de unión y de vinculación con el mundo débico. O sea, hay un futuro en el que los devas y los hombres tienen que trabajar mano a mano, por decirlo así, o que se van a unir de alguna manera los dos mundos, ¿no? Pero este es el que más a mí me llega, ¿no? El de la unidad, el de sembrar cada uno su semillita para intentar, y cada uno elige su servicio, pues igual que yo he elegido el mío y cada uno de vosotros tenéis el vuestro, ¿no? Y como creo que es la imagen que ha salido antes, yo estoy convencido de que estos maestros, la luz es blanca, cada uno de ellos tiene su rayo, tiene su color, pero la luz es blanca. Y como dije ayer en el programa de radio, que me salió así sin pensarlo, todos llevan a Shambhala, todos llevan al mismo sitio. Uno puede estar más identificado con Blavatsky o con Torcón Seriran o con Alice Bailey, y no hay ningún problema, porque lo que importa es lo que complementa entre todos y la enseñanza que hay detrás, que es la misma. Y eso es lo que yo quería deciros en el centenario del nacimiento de Anglada. Espero que algo de esto os haya servido, os haya gustado, y que os incite a leer sus libros, que es lo que realmente interesa, que leáis los libros, que los estudiéis, que escuchéis sus conferencias y que aprendáis, porque es una oportunidad única. Si ahora mismo Vicente Beltrán Anglada viviese, yo iría a sus conferencias y me desplazaría a Barcelona a verlas, aunque él también daba aquí en Valencia, en Zaragoza, en Madrid, pero más en Barcelona. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias por aguantarme. Hasta la próxima.